Yo estaba allí, en la primera fila de la iglesia, a los 60 años tratando de contener las lágrimas. 35 años de matrimonio, 40 de vida juntos. Mi esposo, Fernando, había muerto repentinamente de un ataque cardíaco. Él era la definición de un hombre de familia, respetado, amoroso, mi pilar. La iglesia estaba repleta, amigos, colegas y nuestros 2 hijos adultos. Yo recibía condolencias, pero mi mundo ya estaba en silencio. A las 3:10 de la tarde, la puerta de la iglesia se abrió de nuevo. Una mujer, vestida de un negro impecable, entró, tomando de la mano a un niño de unos 10 años. Ella no lloraba, sus ojos eran de acero. Caminó directamente hacia el ataúd, se detuvo a mi lado y susurró con una frialdad que me heló la sangre. Él también era nuestro. Mi mundo se derrumbó. Fernando llevó una doble vida que duró más de 2 décadas. Pero la verdadera bomba vino con la lectura del testamento. Parte de la herencia pertenecía legalmente a esa otra mujer y a ese niño. 35 años fueron una mentira. ¿Quién era la cómplice que ayudó a mi esposo a guardar este secreto? ¿Y por qué mis propios hijos se callaron sobre la doble vida de su padre, dejándome ser la última en saber? Yo estaba sentada en el banco de adelante, sintiendo el olor intenso de los lirios blancos. Eran las 3:15 de la tarde. La luz de la tarde entraba por los vitrales de la iglesia, pero no traía calidez. Yo, Laura, de 60 años, sentía un frío que no venía del aire acondicionado, sino de la pérdida. Mi esposo, Fernando, había muerto de un ataque cardíaco fulminante a los 65 años. Mi compañero de 35 años de matrimonio, mi puerto seguro. A mi lado, mis 2 hijos adultos, Casio, el mayor, y Sofía, la menor, me apoyaban. Sus sonrisas, aunque tristes, me daban fuerza. Creía en mi familia, creía en mi luto. El sermón del cura hablaba sobre la bondad y la lealtad de Fernando, y cada palabra era un bálsamo para mi alma desolada. Él era el mejor hombre que yo conocía. Fue entonces cuando ella apareció. La puerta de roble crujió y una mujer, hermosa e implacable, vestida de un negro impecable y costoso, entró. Tenía mi edad, pero su energía era la de alguien que no había pasado 35 años construyendo una vida con una mentira. Sostenía la mano de un niño. El niño, de unos 10 años, tenía los ojos castaños y la barbilla firme, inconfundiblemente los rasgos de Fernando. La vi caminar. Sus tacones hacían clic en el mármol con una cadencia que rompió la solemnidad del ambiente. Ella no era una amiga, era una acusación en persona. Se detuvo a mi lado, justo en la primera fila, donde mi luto era más visible. Apenas podía respirar, sintiendo su perfume caro mezclarse con el olor de los lirios. Miré hacia el ataúd cerrado, luego a ella. Se inclinó, con los labios cerca de mi oído, ignorando por completo a mis hijos. Su susurro era de hielo. Él también era nuestro, Laura, y tu matrimonio no fue el único. Mi mundo no se derrumbó, explotó. Mis lágrimas se secaron al instante. Miré el ataúd donde yacía mi esposo y, por primera vez, sentí odio. Miré a la mujer. No tenía rabia, solo una frialdad posesiva. La mujer y el niño se alejaron y se sentaron discretamente en la última fila, pero el daño ya estaba hecho. Miré a mis hijos. Casio y Sofía estaban rígidos. No me miraron, fijaron la vista en la Biblia abierta. Yo sabía que no era la primera en notar a la mujer, pero ¿por qué mis hijos no reaccionaron a su frase? El funeral terminó. Los arreglos florales eran muchos, la sala estaba cargada. Yo tenía que actuar. Miré a la mujer y al niño. Esperaron a que todos salieran y se dirigieron directamente al estacionamiento, donde subieron a un sedán negro. No tuve tiempo de alcanzarlos. Regresé a mi coche y conduje a casa de mi hijo, Casio. Él era mi brazo derecho, mi confidente. Llegué a su casa y lo confronté en la sala de estar. Casio, ¿quién era esa mujer en la iglesia? ¿Y por qué dijo aquello? Casio tomó mi mano, con la mirada perturbada. Madre,
usted está bajo estrés. Esa mujer está loca. Debe ser una antigua colega de trabajo de papá que tiene problemas. No le preste atención. No me mientas, Casio. El niño se parecía a tu padre, y tú y Sofía se quedaron en silencio. La vieron, la conocían. Casio desvió la mirada. Tomó un vaso de agua y me lo ofreció. Su negación era demasiado rápida, demasiado tranquila. Intentó convencerme de que la mujer tenía problemas mentales. No lo forcé. Su mentira era el primer ladrillo en el muro de mi sospecha. Si Casio lo sabía, Sofía también lo sabía. La sospecha en la memoria. Volví a mi casa, la casa que compartí con la mentira de Fernando. Me senté en nuestro dormitorio. Miré la foto de nuestra boda hace 35 años. Recordé los 2 años que precedieron a la boda, donde todo era perfecto. Y recordé cuándo comenzó la mentira. Recordé hace 22 años. Nuestros hijos eran pequeños. Fernando comenzó con sus viajes de negocios a Sao Paulo, que duraban de jueves a sábado. Decía que era esencial para su empresa de ingeniería y siempre estaba demasiado cansado para atender mis llamadas por la noche. Ignoré las señales. Su silencio era mi consuelo. Recordé la compra de nuestro apartamento. Fue hace 15 años. Insistió en que el contrato fuera firmado por un abogado específico, el doctor Ricardo, un amigo de mucho tiempo, e insistió en que nuestro testamento fuera simple, todo para la esposa y luego para los hijos. Tomé el teléfono. Llamé a mi hija, Sofía. Sofía, te necesito, pero antes quiero la verdad. ¿Quién era la mujer en el funeral de tu padre? Sofía rompió a llorar. Madre, yo no puedo. Casio dijo que no se lo contáramos. Fue para protegerte. La confesión se hizo con la voz quebrada. Mis hijos lo sabían. Eran cómplices de la mentira de su padre. Sofía vino a casa. Me sentó en el sofá y confesó la verdad. No la verdad completa, sino la parte que la liberaba de la culpa. Madre, papá nos lo contó hace 8 años. Dijo que la otra mujer, Clara, era una cliente a la que embarazó en un momento de debilidad, pero no la amaba, solo la mantenía. Nos hizo jurar silencio para proteger su salud y su corazón. Dijo que el estrés de la revelación lo mataría. Lo hicimos por usted, madre, para protegerla. Su nombre era Clara. Y el secreto era de 8 años, no 20. Mis hijos no sabían que la doble vida era más antigua. Eran cómplices de la protección, no de la mentira original. Pero yo no me creía la historia del momento de debilidad de Fernando. La mujer en el funeral era dueña de la situación. ¿Dónde vive esa mujer, Clara, Sofía? En una casa a 20 kilómetros de aquí, en un barrio nuevo. Papá se la alquilaba a ella. Pero, madre, él nunca dormía allí, solo iba una vez a la semana. Más mentiras, tenía que encontrar la prueba. Yo sabía que Fernando, mi esposo ingeniero, era metódico y guardaba todos sus secretos en un lugar que él consideraba impenetrable. Recordé su caja de herramientas en el garaje, no la grande, sino una pequeña de metal que nunca me dejaba tocar. Necesitaba la llave. La llave estaba siempre en su llavero, que ahora estaba en manos del abogado de la familia, esperando la lectura del testamento. Llamé al doctor Ricardo, el abogado. No le conté la verdad, pero usé mi luto para justificarme. Doctor Ricardo, necesito el llavero de Fernando. Mi hijo, Casio, necesita la llave de la antigua cabaña de pesca para recuperar sus pertenencias. Es urgente. El doctor Ricardo accedió a reunirse conmigo a las 6 de la tarde en su oficina. La llave estaba en camino. Mi investigación no podía esperar. Fernando no era un santo, era un mentiroso, y el ataúd estaba lleno de flores y 20 años de mentiras. Yo tenía la sospecha de la complicidad de mis hijos, el nombre de la otra mujer, Clara, y la llave para la caja de herramientas que él protegía tanto. Pero ¿cuál era el verdadero secreto que la caja de herramientas escondía y cómo su contenido vincularía su doble vida a la empresa de ingeniería y a un crimen que sobrepasaba la simple infidelidad? Me reuní con el doctor Ricardo en su oficina exactamente a las 6:15 de la tarde. La luz de la calle ya era tenue.
y su oficina, con sus estanterías oscuras y olor a cuero envejecido, parecía una caja fuerte de secretos. Y yo estaba allí para robar la llave que abriría el primer compartimento de esa caja fuerte. El doctor Ricardo, un hombre de 50 y tantos años, con corbata perfectamente ajustada y un rostro que intentaba ser amable pero era solo profesional, me entregó el llavero de Fernando. «Laura, lamento que tengas que ocuparte de esto ahora», dijo, con la voz melosa de la compasión forzada. «Aquí están sus llaves. Casio necesitaba la cabaña, ¿verdad?» Tomé el llavero. Estaba frío, pesado. Sentí el metal helado en la palma de mi mano. El llavero tenía solo 3 llaves, la del coche, la de nuestra casa, y una tercera, pequeña y dentada, que yo nunca había visto antes. Sí, la cabaña. Mentí mirando al doctor Ricardo. Necesitaba observarlo. Él sabía. Tenía que saber sobre Clara y el niño. Era el abogado de la familia, el mismo que Fernando había obligado a usar hace 15 años para nuestro apartamento. Era el guardián profesional de la mentira de mi esposo. Doctor Ricardo, el testamento está en orden, ¿verdad? ¿Todo para mí, como Fernando siempre dijo? Pregunté observando su reacción. Él dudó. La vacilación era mínima, pero yo, una mujer que había pasado 35 años leyendo los silencios y señales de su esposo, la capté. «El testamento se leerá mañana, Laura. No se preocupe». Pero sí, Fernando se aseguró de que todo estuviera resuelto, respondió con los ojos fijos en los papeles de su escritorio. «Todo resuelto», repetí, el sarcasmo muriendo en mi garganta. Él lo sabía. Y el testamento que se leería mañana era la prueba final de que Fernando no solo me había sido infiel, me había institucionalizado en la mentira. Le di las gracias, salí de la oficina y, en el coche, mis manos temblaban, no por el luto, sino por la furia fría, la llave pequeña, la llave de la caja de herramienta. Llegué a casa. La casa estaba vacía, fría y llena del perfume de los lirios del funeral. Fui directamente al garaje. El olor a aceite y goma quemada era el olor del mundo de Fernando, el mundo donde se refugiaba. La caja de herramientas estaba en la esquina, escondida bajo unos trapos de limpieza. Era una caja metálica, antigua, gris, de unos 30 centímetros de largo. Yo podría pasar el resto de mi vida sin tocarla, pero no hoy. Hoy ella era el cajón de Pandora de mis 35 años. Pasé la mano por la superficie áspera del metal. Tuve que obligar a mi cuerpo a moverse. Mi mente gritaba: «No la abras. La ignorancia es el único consuelo que te queda». Pero la imagen de Clara y el susurro helado volvieron. Él también era nuestro. Inserté la llave pequeña y dentada en la cerradura. Giró con un clic seco, fuerte y definitivo. Fue el sonido del fin de mi matrimonio. Abrí la caja. No había destornilladores ni alicates, no había herramientas, había solo una colección metódica y organizada de secretos. La caja contenía 3 elementos que me helaron la sangre, 3 pruebas de una doble vida meticulosamente planeada. Primero, el sobre azul, el origen. En la parte superior había un sobre azul claro, fechado hace 22 años. Dentro había un ultrasonido embrionario. Era el bebé de Clara, pero junto al ultrasonido había una carta escrita a máquina y firmada solo con las iniciales F.S. Andio, Fernando Silva. La carta era un contrato, un acuerdo de confidencialidad en el que Clara aceptaba mantener la existencia del bebé y de su relación en secreto a cambio de una sustancial suma mensual y la garantía de un inmueble. La mentira de Fernando no tenía 8 años, como Sofía había dicho. Tenía 22. Conoció a Clara antes de que Casio naciera. Nuestro matrimonio fue un cascarón vacío casi desde el principio. La historia de Sofía sobre el momento de debilidad era la historia que Fernando había plantado en sus hijos para manipularlos y protegerse. Segundo, la segunda cédula de identidad, la doble identidad. Al fondo de la caja, envuelta en un pañuelo de seda, había una cartera oscura. No era la cartera que Fernando usaba. Dentro
había una segunda cédula de identidad con el nombre de Antonio Pereira. La fotografía era la de Fernando, pero con barba de unos días y una mirada más libre, menos de hombre de familia. Había vivido como Antonio para su segunda familia. Esto no era solo traición, era disociación psicótica. Los cheques que firmaba para Clara no tenían el nombre de Fernando Silva, sino que venían de la cuenta de Antonio Pereira Consultor. Tercero, el cuaderno de tapa roja, el código financiero. El tercer elemento era el más peligroso, un pequeño cuaderno de tapa roja, sin ninguna inscripción. Dentro no había palabras, solo números. Un libro mayor de cuentas codificadas. En la primera página había una pequeña leyenda. A Clara, B escuela, C casa de la playa, D proyecto Delta. Hojé el cuaderno y la sangre se me congeló. Los asientos eran registros financieros detallados que databan de 20 años. Los asientos A eran los pagos mensuales a Clara. Los asientos B eran las mensualidades de la escuela privada del niño. Los asientos C eran pagos de mantenimiento e impuestos de una propiedad que Fernando nunca mencionó, la casa de la playa. Pero el asiento más perturbador era el D. Las transferencias etiquetadas como D, Proyecto Delta, eran millonarias. No eran pagadas con el salario de Fernando. Venían de la cuenta de su empresa de ingeniería. Eran transferencias no autorizadas, con la anotación RefPinro falsa. La fecha de las transferencias D coincidía con la época en que Fernando alegaba tener sus viajes de negocios a São Paulo. Fernando no solo me estaba siendo infiel, estaba desviando dinero de su propia empresa para financiar su doble vida y posiblemente lavando ese dinero a través de Proyecto Delta. Volví al asiento C, Casa de la Playa. Había una clave de acceso y una dirección. La casa no era solo una segunda casa, era un secreto financiero. El próximo objetivo tenía que salir de esa casa. El ambiente estaba saturado de mentiras. Tomé el cuaderno rojo, la llave pequeña y el sobre azul. Las demás llaves en el llavero de Fernando eran solo distracciones. Miré el fondo del cuaderno rojo. En la última página, escrita a mano, había una nota a tinta negra. Ricardo no sabe todo, solo sabe lo que le dije que supiera. La caja fuerte tiene la póliza. El código es la fecha más importante de su vida. Caja fuerte. Un tercer secreto. Una barrera más. Y el doctor Ricardo, el abogado, era solo un peón en el esquema de Fernando. Yo no podía pensar en la fecha más importante de la vida de Fernando, la de nuestra boda, el nacimiento de nuestros hijos. Nada de eso parecía correcto, no para el hombre que acababa de descubrir que era. Miré el cuaderno rojo y volví a la sección de Clara y el niño, el pago mensual, la fecha de nacimiento del niño, la fecha del ultrasonido. De repente, la frase en la iglesia resonó en mi cabeza. Él también era nuestro. La fecha más importante para Fernando no sería el inicio de su nueva vida, la fecha en que comenzó a mentirme y a vivir su secreto. Miré la fecha del ultrasonido en el sobre azul, 12 de marzo. No. Miré la fecha de firma del contrato con Clara, 20 de abril. No. Miré de nuevo la frase. El código es la fecha más importante de su vida. Necesitaba saber la fecha de nacimiento del hijo que tuvo con Clara. Y solo había una persona que podía darme esa información sin levantar sospechas, Clara. Pero había una dirección y una clave de acceso que el cuaderno rojo había proporcionado para la casa de la playa. Tomé la llave del coche. No iba a esperar el amanecer. Necesitaba verificar la casa de la playa primero, y solo después confrontaría a Clara para saber la fecha de nacimiento del niño y abrir la caja fuerte de la póliza. Mi casa, la casa de mi matrimonio, era ahora un museo de mentiras. La verdad estaba en la caja de herramientas, en el cuaderno rojo y en la dirección de aquella casa en la playa que Fernando usaba para su doble vida.
Yo ya no era una viuda, yo era una investigadora, y mi esposo, el difunto, era mi principal sospechoso. El trayecto a la casa de la playa fue de 1 hora y media, un viaje que, en tiempos normales, sería sinónimo de vacaciones y descanso, se transformó en una peregrinación a la tumba de mi vida. Yo conducía el coche, pero sentía que era guiada por la furia fría de la traición. En el asiento del pasajero, el cuaderno rojo y el sobre azul eran mis únicos compañeros. La dirección que Fernando había codificado en el cuaderno me llevó a un tranquilo barrio costero, con casas aisladas y elegantes. Su casa no era una choza alquilada, era una residencia. Estacionada en una calle de arena fina, era una estructura moderna, de 2 pisos, pintada de blanco y azul turquesa, con balcones frente al océano. Una casa hecha para vivir, no para encuentros furtivos. Usé la llave que Fernando mantenía en su llavero, la que robé del doctor Ricardo. Entró en la cerradura de la puerta principal con una suavidad aterradora. Una vez más, mi esposo había facilitado mi investigación. Entré. La casa olía a brisa marina, lavanda y vida doméstica. Esto fue lo que me golpeó más fuerte que el descubrimiento de la doble vida. No era una casa de infidelidad, era un hogar. En la sala de estar no estaba el estilo formal y clásico que impuse en nuestra casa. Era un estilo más ligero, más boho, con sofás suaves y cojines de colores. En el refrigerador había dibujos infantiles pegados con imanes. El más reciente, en colores brillantes, era un barco en el mar, firmado con una letra garabateada. Daniel, Daniel, el nombre de su hijo. Caminé por la casa tocando las superficies, buscando la prueba, pero solo encontrando la realidad de la vida que Fernando había elegido durante 22 años. En el mostrador de la cocina, un calendario con anotaciones. 15 de septiembre, cumpleaños de Daniel, 10. El shock dio paso a una clara convicción. El código de la caja fuerte, la fecha más importante de su vida, no era la fecha de nuestra boda, ni el nacimiento de nuestros hijos. Era el 15 de septiembre, el cumpleaños de Daniel, la fecha en que su doble vida se había vuelto irreversible. Yo tenía el código, 1509, pero el cuaderno rojo hablaba de Proyecto Delta, de desvíos millonarios de su empresa de ingeniería. La casa de la playa era el domicilio de Clara y Daniel, pero ¿sería también la sede del fraude? La oficina de Antonio Pereira. Subí las escaleras. Había 3 habitaciones, una principal, con una cama king size y una vista impresionante al mar. Una habitación de niño, con juguetes y la cama desordenada. La habitación de Daniel y el tercer dormitorio que estaba cerrado con llave. Encontré la llave en el cajón de la mesita de noche del dormitorio principal, escondida bajo unos libros. Abrí el tercer dormitorio. Esta habitación no tenía vista al mar, era una oficina. No había señales de Fernando Silva, el ingeniero respetado de Lisboa. Había solo Antonio Pereira, consultor. Sobre el escritorio, una carpeta gris con el logotipo de su empresa de ingeniería, Silvas y Asociados. La abrí. Dentro había un libro mayor mucho más detallado que el cuaderno rojo. Este libro contenía, primero, registros de transacciones Proyecto Delta, detalles de transferencias de millones de euros de la cuenta de la empresa a cuentas externas, bajo el pretexto de consultoría para el Proyecto Delta. El proyecto no existía. Era una empresa fantasma para desviar las ganancias y financiar su vida con Clara. Segundo, pólizas de seguro. Varias pólizas de vida con nombres diferentes, algunas a nombre de Fernando Silva y otras a nombre de Antonio Pereira. Pero el beneficiario de todas ellas era el mismo, Clara o el doctor Ricardo como depositario. Mi corazón se detuvo. No solo la mantenía, la había protegido financieramente y garantizado su futuro con el dinero desviado de la empresa, incluso después de su muerte. Nuestro matrimonio era una fachada de seguridad que podía desmantelar a voluntad.
mientras su secreto tenía garantías contractuales y financieras. Miré un mapa en la pared. Era un mapa de la ciudad, con varios círculos a bolígrafo. Los círculos marcaban las ubicaciones de varias propiedades. Una era la casa de la playa, otra era nuestro apartamento, pero había otras 2 direcciones marcadas. Eran inmuebles que había comprado a nombre de Antonio Pereira. La herencia del testamento sería mucho mayor de lo que imaginaba y mucho más compleja. Mi mirada volvió al libro mayor y al proyecto Delta. El esquema era sofisticado, requiriendo la complicidad de un contador. De repente recordé un detalle del funeral. Carlos, el contador de la empresa, que había sido el brazo derecho de Fernando durante 20 años, tenía los ojos hinchados e inquietos y ni siquiera me había mirado. Lloraba más que yo, pero era un llanto de pánico, no de luto. Fernando debió haber obligado a Carlos a participar en el esquema. Miré los archivos del proyecto Delta. Había un nombre de contacto repetidamente subrayado en el encabezado de las transferencias: Dr. Ricardo. El abogado estaba involucrado no solo como guardián de testamentos, sino como intermediario de las transacciones fraudulentas de Antonio Pereira. Mi esposo no era un hombre de familia, era un esquema ambulante. Tomé los archivos del proyecto Delta, la prueba del desvío de dinero y fraude, los uní al cuaderno rojo. Yo tenía las pruebas de la traición personal y del fraude corporativo. Yo tenía el código 1509. La siguiente etapa era la caja fuerte. Salí de la oficina y la cerré con llave. Miré la fotografía de Daniel en la sala de estar. El niño. Él era el único inocente en toda esta telaraña de mentiras. La luz de la tarde ya casi desaparecía. Tenía que volver a la ciudad. El testamento de Fernando se leería al día siguiente. Tenía que estar allí con mi expresión de viuda de luto para asistir a la confesión final de Fernando. De regreso, llamé a Casio. Casio, necesito que me hagas un favor. No le digas nada a tu hermana. Voy a necesitar que vayas a la oficina del doctor Ricardo mañana, antes de la lectura del testamento, y que me esperes en el atrio. Es por un asunto de la empresa de tu padre. Vas a actuar como mi seguridad. Claro, madre. Pero, ¿por qué en el atrio? Porque tu madre no confía en nadie, Casio. Ni en ti, ni en tu hermana, ni en el abogado de la familia. Y tu padre no murió de un ataque cardíaco. Era un fraude. Y lo único que me queda es la ley. Estaré allí mañana y verás la caída de tu padre, respondí, cortando la llamada sin darle tiempo a contestar. Yo no estaba siendo vengativa, estaba siendo justa. Mis hijos me habían traicionado con el silencio durante 8 años. Tenían que ser testigos del momento en que la verdad de Fernando saliera a la luz. Yo tenía el código, la prueba del fraude y la prueba del matrimonio doble. El escenario estaba montado para la lectura del testamento, donde yo confrontaría al doctor Ricardo y de allí iría directamente al banco. ¿Qué revelaría el testamento sobre las pólizas de seguro de la caja fuerte? Y el doctor Ricardo, al ser confrontado con la prueba del fraude, revelaría la verdadera extensión de la complicidad de mis hijos. La mañana de la lectura del testamento era fría, pero yo no sentía el frío. Sentía la furia helada de una mujer que pasó 35 años casada con una mentira. Eran las 10:25 de la mañana. Yo estaba en el holding de la empresa, en el hall de entrada, esperando la última pieza del teatro de Fernando antes de desvelarlo. Yo estaba vestida de negro, la viuda perfecta, pero por dentro yo era una investigadora implacable. El cuaderno rojo y los documentos del proyecto Delta estaban seguros en mi bolso. Casio llegó primero, visiblemente nervioso por mi llamada de la noche anterior. Madre, ¿qué significa aquello de que papá es un fraude? No lo entiendo, preguntó preocupado. Significa que tú y tu hermana eligieron la mentira para protegerme, Casio. Pero la mentira de tu padre no es solo sobre Clara. Es sobre la empresa y sobre millones que les escondió. Lo verás hoy. Entra.
Yo esperaré en el atrio. Sofía llegó después, los ojos hinchados de llorar, pero evitó mi mirada. Ella también sabía que la fachada se estaba desmoronando. El doctor Ricardo llegó inmediatamente. Parecía un fantasma, el rostro pálido y la corbata ligeramente desajustada. Mi mirada lo fijó con una intensidad que lo hizo desviar la vista. Sabía que yo lo sabía. La sala de reuniones era grande, con una mesa de caoba para 12 personas. El ambiente era pesado, sofocante. Estábamos yo, la viuda, Casio y Sofía, los herederos, y el doctor Ricardo, el albacea. El doctor Ricardo carraspeó y comenzó la lectura del testamento de Fernando Silva, fechado hace 2 años. La primera parte era la esperada. Los bienes personales y nuestra casa familiar serían transferidos a mí, Laura. Pero la segunda parte era la bomba. La segunda parte de la herencia de Fernando Silva concierne a sus activos empresariales y pólizas de seguro de vida. El testamento estipula que el saldo total de la póliza de seguro de vida número 42 debe dividirse en 2 partes iguales. Apreté la mano de Sofía, que estaba a mi lado. Ella no se dio cuenta. Una mitad será asignada a su esposa legal, Laura Silva, y la otra mitad será asignada a su hijo Daniel Pereira y a su madre, Clara Almeida. El silencio fue absoluto. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo. Casio se levantó de la silla, aturdido. ¿Qué? ¿Daniel? ¿Quién es Daniel? Sofía estaba en shock. 8 años de silencio para protegerme fueron traicionados por el documento final de su padre. Miré al doctor Ricardo, que intentaba evitar mi mirada. ¿Quién es Daniel Pereira, doctor Ricardo? ¿Y por qué hereda la mitad del seguro de vida de mi esposo? El doctor Ricardo tartamudeó. Señora Laura, Daniel Pereira es el hijo que Fernando tuvo fuera del matrimonio. Fue reconocido legalmente. Lo interrumpí levantándome, mi voz fría y cortante. ¿Y Clara Almeida? ¿Ella también fue reconocida como la madre legal de ese hijo? ¿Y usted sabía esto hace 8 años? Señora Laura, yo fui el abogado de Fernando. Tuve que seguir sus instrucciones para garantizar la legalidad del testamento y proteger a todos los involucrados, respondió, ahora visiblemente nervioso. Caminé hacia él. ¿Protegerme o proteger el esquema de su cliente? ¿Quién es Antonio Pereira? El nombre de Antonio Pereira, la identidad secreta de Fernando, lo golpeó como una descarga eléctrica. Los ojos del doctor Ricardo se abrieron. Señora Laura, no sé de qué está hablando. Antonio Pereira no existe legalmente. Yo sonreí, la sonrisa de la victoria. Pero la cuenta bancaria y el proyecto Delta existen, ¿verdad? Y usted, doctor Ricardo, es el intermediario del fraude de desvío de fondos. El cuaderno rojo que está en mi bolso no está aquí para protegerme. Está aquí para arruinarlo a usted. Lo tenía acorralado. Casio y Sofía me miraban a mí y al abogado con la misma incredulidad. Habían sido traicionados tanto como yo, pero por haber mentido, la traición era merecida. La lectura del testamento ha terminado, declaré, tomando mi abrigo. Usted va a venir conmigo al banco ahora. No voy a esperar a mañana. Yo tengo el código de la caja fuerte. Si se niega, llamo a la policía y entrego el cuaderno rojo y su nombre. El doctor Ricardo sabía que no tenía opción. Intentó argumentar, pero su carrera y su libertad estaban en juego. Voy, señora Laura, pero solo soy un intermediario. Fernando me obligó, amenazó a mi familia. Las amenazas no justifican el crimen. Vamos, ahora. Miré a Casio y Sofía. Estaban en shock. Ustedes dos van a casa y van a pensar en los 35 años en que los crié creyendo en la honestidad. Su padre era un fraude y ustedes lo sabían. Ahora quédense con su vergüenza. Salí de la sala con el doctor Ricardo siguiéndome. Llegamos al banco a las 11:45. El doctor Ricardo estaba temblando. Me condujo a la caja fuerte personal de Fernando. La puerta de acero era pesada, implacable. El código, doctor Ricardo, ¿cuál es? Yo no lo sé. Fernando nunca me lo dijo. Yo sonreí fríamente. Pero yo sí lo sé.
Es la fecha más importante de su vida. Es el nacimiento del hijo que tuvo con Clara. Inserté el código. 1509. 15 de septiembre. Bip. La puerta se abrió. La caja fuerte contenía 3 cosas. Primero, la póliza de seguro de vida, confirmando la división con Clara. Segundo, un sobre sellado dirigido al doctor Ricardo para ser entregado después de la muerte. Tercero, un pasaporte y tarjeta de crédito a nombre de Antonio Pereira. El doctor Ricardo tomó el sobre. Este sobre es la confesión, señora Laura. Fernando explicó todo el esquema y mi papel. Me dejó un pago de 200.000 euros para mi silencio y el mantenimiento de la doble vida. ¿Y qué va a hacer ahora, doctor Ricardo?, pregunté fríamente. Miró el sobre, luego a mi bolso, donde estaba el cuaderno rojo. Sabía que el cuaderno era la prueba más sólida del fraude. Voy a llamar a mi abogado. Voy a cooperar con las autoridades. No puedo ir a la cárcel por un hombre que me usó. Yo tenía la cooperación del intermediario. La justicia estaba avanzando. Miré el pasaporte de Antonio Pereira. Mi esposo estaba preparado para huir si lo atrapaban. Salí del banco con la certeza de que la verdad era más horrible de lo que pensaba. Yo no era solo una viuda traicionada. Yo era la esposa de un criminal. Yo tenía la confesión del doctor Ricardo, la prueba del fraude en el cuaderno rojo y el nombre de la cómplice, Clara. Pero la venganza de Laura no sería la cárcel, sería la ruina pública y financiera de Clara. ¿Cuál sería el plan de Laura para vengarse de Clara y cómo esto haría que sus hijos, Casio y Sofía, finalmente eligieran la verdad sobre la madre en lugar de la mentira del padre? Yo tenía el cuaderno rojo, la confesión del doctor Ricardo, ahora formalizada y grabada, y el pasaporte de Antonio Pereira. Yo tenía todas las pruebas necesarias para destruir no solo la memoria de mi esposo, sino también el futuro financiero de Clara y Daniel. Pero mi venganza no sería una cuestión de prisión, sería de justicia pública y exposición financiera. Eran las 3 de la tarde y el funeral sería el gran escenario. Mi primer movimiento fue estratégico y silencioso. Usé el móvil para llamar al doctor Ricardo. Doctor Ricardo, su abogado ya lo instruyó. Yo no quiero dinero, quiero mi parte y quiero todo lo que Fernando desvió a través del proyecto Delta de vuelta a la empresa. Usted va a anular la venta de los inmuebles que compró como Antonio Pereira. Y lo más importante, quiero que notifique a Clara Almeida que su herencia ha sido congelada y que el testamento que le garantizaba el seguro de vida está bajo investigación criminal por fraude. Ella debe saber que no es la viuda oficial, sino la cómplice de un esquema. El doctor Ricardo, que ahora luchaba por salvar su licencia, accedió inmediatamente. Mi intención no era dañar a Daniel. Usaría mi parte de la herencia para crear un fondo de estudio anónimo para él, lejos de mi nombre y de mi venganza. Pero Clara tenía que caer. Volví a casa. Casio y Sofía estaban en la sala, sentados en silencio, rodeados por los arreglos florales del funeral. Su silencio era ahora de remordimiento y vergüenza, no de complicidad. Me paré frente a ellos y por primera vez hablé con la voz de una madre que exigía la verdad. 8 años. Durante 8 años, ustedes sabían que su padre tenía otra vida y otro hijo, y ustedes eligieron el silencio para protegerme. Creyeron que yo, su madre, era demasiado débil para soportar la verdad. Cambiaron su honestidad por la comodidad de la mentira de su padre. Sofía rompió a llorar. Madre, él dijo que la verdad lo mataría. Teníamos miedo. Su padre murió de un ataque cardíaco, Sofía, no de la verdad. Pero su mentira es así, casi me mata. Su padre no era solo infiel. Era un ladrón que desvió millones de la empresa para financiar una doble vida bajo una identidad falsa, Antonio Pereira. El doctor Ricardo es el cómplice y su herencia ahora está atada a una investigación criminal de fraude. Ustedes están vinculados al crimen por haber encubierto el fraude. Arrojé el pasaporte de Antonio Pereira en la mesa. Casio lo tomó, el rostro pálido.
Él era el heredero aparente de la empresa y el fraude mancharía su nombre. Su padre estaba planeando huir. Tenía un plan B y ustedes eran su seguridad emocional aquí. Ustedes eligieron la mentira del padre. Ahora tienen que elegir a la madre. ¿Elegir qué madre?, preguntó Casio, que ahora veía el colapso de su carrera. Elegir la ley. Van a llamar al contador, Carlos, y obligarlo a cooperar con el doctor Ricardo para devolver cada centavo desviado. Van a actuar como los hijos de la ley que los crié y no como los cómplices del fraude de su padre. Su redención comienza ahora, con la elección de la verdad. El clímax de mi venganza no fue en la oficina del abogado, sino en el velorio de Fernando. Convoqué una pequeña recepción en nuestra casa después del entierro para los amigos más cercanos, cerca de 30 personas, los pilares de la sociedad de Lisboa. Eran los amigos de Fernando, los que elogiaban su lealtad e integridad. Yo estaba en el centro de la sala, recibiendo condolencia. De repente, el timbre sonó. Era Clara. Había recibido la notificación legal del doctor Ricardo sobre la congelación de la herencia y el examen. Vino a mi casa, no a lamentarse, sino a reclamar. Laura, ¿qué está haciendo? El doctor Ricardo llamó. Mi hijo tiene derechos, yo tengo mis derechos. Fernando me lo garantizó. Miré a mis invitados, los amigos que consideraban a Fernando un ícono. Pase, Clara Almeida, dije, con una frialdad de jueza. Clara entró en la sala. Estaba elegante, pero su elegancia no escondía el pánico en sus ojos. Alcé la voz para que todos pudieran escuchar. Amigos míos, hay una verdad que mi esposo, Fernando Silva, guardó durante 22 años. Este hombre que ustedes elogiaron como el pilar de la honestidad, era un hombre con una identidad doble, Antonio Pereira, y un esquema de fraude que desvió millones de su empresa. Y esta señora, Clara Almeida, era su cómplice, a quien financiaba con el dinero robado. Caminé hacia Clara y extendí la mano sosteniendo el pasaporte de Antonio Pereira. Este es el pasaporte de la otra vida de mi esposo. Su hijo tiene mi apellido, pero su dinero vino de la empresa que mi esposo estaba saqueando. Su futuro no está garantizado por amor, sino por crimen financiero, y la ley ahora va a investigarlos a todos. Clara se puso pálida. Su máscara de madre de luto cayó. Intentó argumentar, pero su voz falló. Los invitados murmuraron conmocionados. El mito de Fernando estaba arruinado. Miré a Casio y Sofía. Casio, con el rostro pálido, hizo su elección. Caminó hacia mí y se paró a mi lado. Sofía hizo lo mismo, abrazándome. La elección de la madre, la elección de la verdad. A partir de hoy, declaré a los invitados y a Clara, el legado de Fernando Silva no es la lealtad, es la mentira. Y mi familia, ahora que enfrentó la verdad, va a hacer que la justicia se cumpla. Clara Almeida, sus acciones serán investigadas. Clara no dijo nada más. Salió de mi casa humillada, sabiendo que su doble vida, que pensaba que era segura y garantizada, se había desmoronado públicamente. Aquella noche, después de todo, Casio y Sofía se quedaron conmigo. Me pidieron perdón por su silencio. Los perdoné, pues eran las únicas cosas reales que me quedaban. Perdí un esposo, pero gané mi dignidad y mi familia de vuelta. Mi matrimonio de 35 años fue una fachada, pero mi vida, ahora libre de la mentira, era verdadera. Mi veredicto final es que la verdad siempre llega, aunque sea entre flores, lágrimas y la ruina de un hombre que cambió su alma por una doble vida.